doy la bienvenida a la senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores. Pati Mercado, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Patricia Mercado, alrededor de 60, 70 millones de mexicanos vivimos en una zona metropolitana. Para comenzar, me gustaría que nos compartieras, por favor, un panorama de cuántas zonas metropolitanas hay en México, de qué tamaños, la población que concentran, cuánta riqueza generan. Adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación aquí de la revista Alcaldes. Cuando hablamos de zonas metropolitanas, sobre todo hablamos de gobiernos locales, sobre todo hablamos de un conglomerado de territorios, de demarcaciones, de estos, municipios en el país que están conectados, donde la gente va y viene, se comunica y va a la escuela a un lugar, va a los servicios de salud a otro lugar, se mueve para sus tareas, digamos, y realizar sus actividades económicas de un municipio a otro. Entonces, pues me parece muy importante que desde la revista Alcaldes, que bueno, pues ya en su historia ha hablado de este tema, ha comunicado, ha problematizado qué es lo que se necesita para que estos territorios locales con sus gobiernos pues puedan tener competencias para comunicarse, para tomar decisiones finalmente, pues para mejor vida de la gente, porque efectivamente el 68% de la población vive en zonas metropolitanas. Hasta ahora son reconocidas 74 zonas metropolitanas. En la Constitución solamente está reconocida una, que es la del Valle de México, Estado de México, digamos, municipios del Estado de México y de Hidalgo y las alcaldías de la Ciudad de México. Es la única que está reconocida a nivel constitucional. Las demás, digamos, están reconocidas en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, pero no están reconocidas a nivel constitucional. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes, porque me parece que cada vez más la reflexión sobre cómo mejorar los servicios, cómo mejorar, digamos, la infraestructura para que estos servicios lleguen a toda la población de las zonas metropolitanas, cómo mejorar la movilidad, cómo proteger el medio ambiente, cómo hacerle frente al cambio climático, sobre todo con nuevos modelos de movilidad, pues esto lo tendremos que decidir desde los gobiernos locales. Ahí estamos, la Comisión de Zonas Metropolitanas, trabajando con el gobierno federal, con SEDATU, para poder a través, ya venimos trabajando con Don Foros y seguimos en esto, como tratar de desde lo local poder definir qué política pública, qué reformas legislativas se necesita para darle este poder y estas competencias a los municipios, para que finalmente resuelvan, ¿no? Según su contexto, estas 74 zonas metropolitanas resuelvan qué es lo que necesitan, qué decisiones tienen que tomar, qué presupuesto ocupan, de dónde sale este presupuesto. Entonces, pues 74 zonas metropolitanas que fueron decididas un poco desde arriba, o sea, como que fueron decididas en una negociación, sobre todo de los estados, con la federación. No hubo procesos participativos, no entraron los congresos locales, más bien, digamos, es esta capacidad quizás de lobby, ¿no? Hay algunas zonas metropolitanas que están solamente constituidas por un solo municipio, hay otras que son interestatales, hay otras que son del mismo estado y nada más participan municipios de los mismos estados. Hay una diversidad de zonas metropolitanas, pero vive el 68% de la población y efectivamente también alrededor del 70% del Producto Interno Bruto se desarrolla, se construye en las zonas metropolitanas. ¿Y cómo se decide, Pati, una zona metropolitana? Nos decías que parte es resultado del lobbying
que se realice entre los actores principales de una región. Pero, ¿qué habría que modificar? No tendría que haber parámetros precisos en términos de población, en términos quizá de interconexión entre un municipio y otro, o nos decías que hay zonas metropolitanas donde solo hay un municipio, por ejemplo. ¿Cómo tendría que ser esta tipología de la zona metropolitana? Y si eso no impacta en el tipo de apoyos que pudieran estar recibiendo para su desarrollo. Sí, el Fondo Metropolitano, que en este momento ya se extinguió, y lo que tenía de fondos, más o menos cuando se instituyó hace algunos años, tenía alrededor de 10,000 millones de pesos, ahora tenía como 3,000 millones de pesos, y ahora, bueno, pues el Congreso, con la coalición, con la mayoría, digamos, que tiene la coalición gobernante, decidió que ese fondo y ese fideicomiso dejara de existir y pasara al presupuesto que maneja la Secretaría de Desarrollo Urbano, la SEDATU, en su programa de mejoramiento urbano, ¿no? Eso no significa que no van a ser financiados proyectos de zonas metropolitanas, digamos, pero serán proyectos que se administren desde ese fondo, no desde el fideicomiso como estaba hasta este momento, donde había pues un consejo, ¿no? Un consejo de zonas metropolitanas que es el que definía finalmente los proyectos, en fin. Entonces ya cambiamos eso. Venimos desde ese lugar y por eso me parece que también era una manera de que los municipios pudieran recibir, ¿no?, más financiamiento para hacerle frente pues a la infraestructura que necesitaban construir en estas zonas metropolitanas. Pero como en estos años no se cambió el 115, entonces la posibilidad de la coordinación era muy reducida. Entonces, muchos de los proyectos en realidad no eran metropolitanos, porque no podía un municipio recibir el financiamiento para financiar una obra de otro municipio, ¿no? Aunque fueran obras conectadas. Luego hubo posibilidades de hacer convenios, pero convenios no vinculantes, precisamente porque no tienen la facultad los municipios para hacer esos convenios de manera vinculante y obligatoria. Eran convenios como un poco de voluntades para hacer algunas cuestiones, cada quien, digamos, con su financiamiento y con sus competencias. Entonces, lo que falta, lo que estamos ahora, la ley nos obliga, o más bien una de las institucionalidades que está en la Ley de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos, es una red nacional metropolitana. Esta red, las comisiones del Congreso, del Senado y de Diputados y SEDATU, convocamos a que se formara esta red con organizaciones de sociedad civil, con expertos, expertas, académicas y por supuesto gobiernos locales, representación de gobiernos estatales y de congresos para formar esta red nacional. Se formó en diciembre del año pasado. Y entonces ahora acabamos de terminar una semana de esta red nacional metropolitana, un año que se formó la red y que hemos estado realizando incluso de manera virtual distintos foros en zonas metropolitanas para ver no solamente la problemática, digamos, que tienen, sino preguntar si la legislación le sirve, en qué no le sirve y en qué tendría que cambiar, porque o hacemos una ley de zonas metropolitanas federal o general, hacemos un capítulo específico en la Ley General de Desarrollo, Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano, o es decir, qué es lo que necesitamos y para que se puedan dar estos convenios entre los gobiernos municipales y puedan hacer infraestructura, yo decía, de movilidad o de servicios, la infraestructura del agua, ¿no?, que es tan importante
hacer proyectos, digamos, sostenibles para todas estas zonas metropolitanas que pueden estar conectadas o interestatales. Y la cuestión es, ¿qué necesitamos hacer? Y luego tú debes de saber muy bien, porque bueno, pues seguramente es una discusión permanente digamos, en un grupo de pensamiento como es la revista Alcaldes, en el sentido de qué necesitamos hacer con el 115. Desde nuestra perspectiva, sí necesitamos hablar, ¿no? Hay como un poco de nadie toque el 115, ¿no? Porque puede ser una cosa muy complicada, pero si no tocamos ese 115, ¿no? Que le da las competencias a los gobiernos locales, municipales, para hacer crecer la posibilidad de ponerse de acuerdo con el otro, ¿no? Porque resulta que tu municipio es donde la gente vive y el municipio de enfrente es donde la gente trabaja, ¿no? Y se transporta, los temas de seguridad, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay bandas del crimen organizado que roban aquí, cruzan al otro municipio, al otro lugar o al otro estado, y bueno, pues ya no puedes ni siquiera perseguirlos, ¿no? La policía se queda ahí en la raya y nada más los ve correr. Entonces, estamos en esa reflexión, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tiene que ser una reflexión muy consensada, ¿no? Muy consensada con estados, con municipios de estas zonas. Y otra de las cosas también está directamente relacionada a tu pregunta, ¿quién decide? Yo creo y creemos en general, y las experiencias en América Latina, Colombia, Brasil y otros países, tuvimos un encuentro internacional también bien interesante en esta semana de la Red Nacional Metropolitana, donde es más de abajo hacia arriba la participación, es decir, los municipios, los gobiernos locales o estatales, o junto los estatales con los gobiernos municipales, y a través de sus congresos, en muchas de estas experiencias, es el Congreso local, ¿no? El que define, junto con el otro Congreso local y el otro Congreso local y los municipios pertinentes, que se declaran en una zona metropolitana. Y entonces asumen la responsabilidad del financiamiento, por supuesto, siempre con el gobierno federal, digamos, presente, ¿no? Y haciendo sinergia para que esto suceda. Entonces, quisiéramos que en cualquier legislación que al final decidamos que tenemos que hacer, nosotros en el Senado tenemos 4 años por delante, viene una nueva legislatura, pero bueno, finalmente por primera vez existe la Comisión de Zonas Metropolitanas en el Senado. Esto es algo, digamos, es una reflexión pues vieja, ¿no? Vieja en el sentido de la problemática, pero nueva en la agenda pública, relativamente nueva, ¿no? Los últimos quizás 10 años, ¿no? Menos, está habiendo una reflexión en este sentido. Entonces, ver si hacemos una reforma y que sean desde la localidad los que asuman la decisión de ser una zona metropolitana. ¿Y qué les da ser una zona metropolitana? Cómo financian los proyectos y la infraestructura, pues nos parece que esa es una pregunta muy pertinente que tendremos que tomar cualquiera de los caminos legislativos que tomemos. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, de nuestro canal de televisión digital, Alcaldes TV, el impacto de la pandemia en municipios, alcaldías y estados. Los espero todos los lunes y los miércoles a las 9:30 de la mañana en la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19 y los viernes a la misma hora a las 9:30 de la mañana. Los espero en la serie Elecciones México, en la que cada viernes conversamos con protagonistas de la que será la más grande y desafiante jornada electoral para México, las elecciones intermedias. Estas elecciones en las cuales se votará por más de 21,000 cargos públicos de elección. Los espero. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Nos vemos. Hasta la próxima.